Sporting Cristal vuelve a tropezar en la Liga 1, esta vez frente al Sport Huancayo Roberto Mosquera. El equipo celeste no tuvo la capacidad para poder desarrollar el juego que venía sosteniendo en las últimas fechas. Al frente tienes un Sport Huancayo dirigido por Roberto Mosquera, que siempre son difíciles de enfrentar. Un Sport Huancayo que fue muy inteligente para poder ordenar tanto en defensiva como en ofensiva, para poder haberle hecho daño al club celeste. Vamos rápido a la pizarra táctica para poder desarrollar cómo se planteó el juego, tanto en ofensiva y defensiva de ambos equipos. Sporting Cristal empieza alineando con un equipo, una mezcla entre titulares y suplentes, se puede decir, imaginando que va con todo el día miércoles frente a Carabobo. En el arco, Enríquez. La dupla de centrales fue Lutiger, Compósito. Del lateral izquierdo fue Lora y lateral derecho fue Juan Cruz González. La volante fue con Casonati, Wilson y Benavente. Y arriba, Iberico, Christopher González y delantero estaba Otoya. Mientras que el Sport Huancayo jugaba, tenía una estructura muy flexible porque empezaba con 4-3-3, por momentos era 4-4-2, luego 4-5-1. Veía mucha dinámica en esos cambios de esquema constantemente. Pero ¿cómo se desarrolló el juego tácticamente? Empecemos por el equipo local. El Sport Huancayo planteó un bloque medio-bajo bien compacto para cerrar los espacios interiores, sabiendo que la mayor virtud del equipo celeste es ese juego con los volantes, es esa dinámica constante de la movilidad que le permite conectar muchos pases para generar espacios. Pero Roberto Mosquera conoce muy bien al Sporting Cristal, planteó un aspecto más defensivo cerrando esas zonas para luego poder aprovechar los defectos del Sporting Cristal, que son los carriles laterales, sobre todo a las espaldas de los laterales. Luego de ese bloque medio bajo por Huancayo, estaba muy pendiente de esas transiciones rápidas, aprovechando esa superioridad en la altura, ya que el Sporting Cristal, si en el llano le cuesta los repliegues, imaginemos en altura, le costó mucho más. Pero eso fue al inicio. Luego, mientras iban pasando los minutos, ya no era así, era un Sporting Cristal que se metió a su propio campo, o mejor dicho, el Sport Huancayo lo llevó a meterse a Cristal a su propio campo y no lo dejó desarrollar su juego. Y el Sport Huancayo, con una mejor posesión del balón en el primer tiempo, tuvo la capacidad de poder generar algunas situaciones de gol, pero no llegó a concretar en el primer tiempo. Luego, como mencionamos, tenía un esquema muy flexible, que era 4-4-2 por momentos, por otro era 4-3-3, entonces se movía constantemente en función de qué cosa le planteaba el rival. Mientras que Sporting Cristal, esta vez Pablo Autori optó por un equipo de buscar la posesión que siempre quiere tener, esa circulación en la zona media, en la zona de creación, pero que no lo consiguió. Intentó salir muchas veces con el balón jugado desde atrás, pero que ese bloque medio que Sport Huancayo lo esperaba, lo presionaba muy bien. Esta vez el Sporting Cristal no salía tanto con los laterales. El movimiento de salida del Sporting Cristal del día sábado fue este de aquí. Tenías aún una salida tanto con Pósito o con Lutiger, más que todo con Lutiger, que buscaba los pases en carriles interiores con el descenso de los extremos. Teníamos a los extremos que jugaban muy bien por dentro o que intentaban hacer ese juego. Tenías con los movimientos de salida, que siempre hace de tener jugadores, sobre todo los interiores, que se meten a carriles laterales para traer la marca o poder salir jugando por fuera, pero el movimiento era del descenso del extremo. El extremo era el que descendía bastante para poder generar esos pases filtrados por dentro. Esto hacía Iberico y esto hacía Christopher González o algunas veces el mismo Benavente. ¿Para qué? Para poder recibir estos balones entre líneas, tanto de Pósito como de Lutiger, algunas veces de Casonati, pero mayormente era de los centrales, ya que el Sport Huancayo, empezando el partido, no hacía una presión alta, hacía más que todo una presión media, estaba en bloque medio, estaba en la zona 2 esperando que el Sporting Cristal salga tranquilo y a partir de ahí lo comenzaban a presionar. Entonces lo que buscó en salida
fue estos pases de aquí, de Lüttiger con, ya sea con Iberico o sea con Cristian González por el otro lado, pero se buscó estos pases de acá. Que muchas veces ese fue el error de Cristal. ¿Por qué? Porque mientras por Huancayo mantenía en bloque medio, lo esperaba, Cristal intentaba recibir en estas zonas en donde los mismos por Huancayo ya lo estaban esperando. Entonces, si el Sport Huancayo te estaba esperando en esta zona, en este bloque medio, Sporting Cristal intentó salir por ahí. Cada vez que intentaba salir, recuperaba muy rápido el balón Sport Huancayo. Tenemos más o menos en el minuto 14 por ahí, si no me equivoco, o 20, una pelota que recibe de espaldas Benavente, inmediatamente salta la presión del Sport Huancayo y empieza el ataque huancaíno. Y así muchas veces perdió la pelota Christopher, la perdía Iberico, el mismo Wilson que no encontraba espacios libres para poder realizar el juego que tanto demuestra Cristal en cada fecha. Entonces Roberto Mosquera fue muy inteligente al plantear ese juego. Pero posteriormente iban pasando los minutos, ya cambió, ya era un Sporting Cristal que se replegó en bloque bajo y Sport Huancayo estaba ya en campo rival. Entonces, el Sport Huancayo quizás no tenía una posesión larga, no circulaba el balón, no buscaba por ahí tener posesiones largas para poder finalizar, sino buscaba ser más vertical y ser más efectivo. Sí, buscaba recuperar y tratar de atacar rápido. A pesar de que Cristal estaba en bloque medio, o perdón dicho, en bloque bajo, la intensidad de la marca, la intensidad defensiva era muy pobre, pero muy pobre. Cristal no es muy intenso al momento de marcar. O sea, quizás para hacer presión alta en zonas más adelantadas donde pierde la pelota, quizás sí, por momentos. Pero cuando está replegado en zona baja, Cristal no tiene esa capacidad de ser agresivo al momento de recuperar. Y se notaba, porque el Sport Huancayo, sin mucha capacidad de encontrar espacios, tenía la posesión tranquilo e intentaba o generaba situaciones o aproximaciones de gol. No generaba un daño claro, pero sí aproximaciones. Mientras que el Sporting Cristal por momentos volvía a intentar hacer su juego de salir jugando, tener la posesión, pero yo creo que ahí se equivocó Autori, ya que se entiende que sea muy fiel a sus principios de juego, que sea constantemente en que intente implantar su idea de juego en los partidos, pero también hay que ver qué factores influyen, en este caso la altura, en este caso las cargas físicas de Sporting Cristal que viene jugando partidos seguidos, y que no tienes el equipo titular, que tu volante base no están jugando. Entonces por ahí yo creo que haber saltado líneas y buscar la segunda jugada y empezar a atacar desde esa zona más alejada de tu propio campo hubiera sido quizás un poquito más, no sé si tanto inteligente, pero un poquito más asertivo para tener el balón lejos de mi propio campo. Porque como digo, Sport Huancayo no lo presionaba alto, Sport Huancayo entraba en bloque medio, lo esperaba, Cristal avanzaba, perdía el balón ahí, o cuando el balón estaba en esa zona, presionaba a Huancayo y salían las transiciones, y sabemos que el Sporting Cristal en repliegue deja muchos espacios y tiene muchos defectos al momento de replegar. Entonces, en el primer tiempo vimos un Sport Huancayo que generó más que el Sporting Cristal, donde Sporting Cristal mantuvo la posesión más tiempo, pero sin hacer daño. Sin hacer daño, lo vuelvo, repito. Tener la posesión de balón o tener más la posesión de balón no te dice nada, porque hay que tenerla en zonas de peligro y hay que saber qué hacer con ese balón. Cristal tiene esa capacidad de poder generar peligro cuando tiene la posesión. Cuando un rival le entrega la pelota a Cristal, Cristal te va a generar. Lo que le hizo la U, lo que hizo 2 de mayo, que le entregó la pelota, se replegaron y Cristal te genera, y te genera muchas. Pero esta vez Cristal no tuvo la capacidad de poder generar. En videos anteriores yo he hablado de la dinámica del Sporting Cristal, de la constante movilidad de jugadores que hacen que la defensa rival
pierda las marcas, se generen espacios y tenga situaciones claras de gol. Ya que luego no las meta es otra cosa. Que le falta eficacia, falta mucho. Pero el juego, la creación del juego, la gestación del juego lo tiene. Pero en este partido no tuvo absolutamente nada. Todo lo bueno que tenía en los partidos anteriores no lo hizo. La altura, el campo, los jugadores, puede ser diferentes factores. Pero Sporting Cristal hizo uno de los peores partidos de lo que he visto en esta temporada. Un primer tiempo en donde Huancayo pudo haberse ido con el marcador a favor, no aprovechó las que generó. Y a veces tú tienes esa sensación de que si no metes estas que generas, un equipo grande como Cristal o Alianza te termina conectando. Como lo hizo Alianza frente a UTC. No tuvo la capacidad de generar claras, pero en el minuto 90, un córner, un balón parado, cabezazo, se acabó el partido. Y después de Cristal no tuvo esa capacidad. Ahora, pasemos al segundo tiempo. Autori intenta replantear el partido como muchas veces lo ha hecho muy bien, cuando mete 3 hasta 4 cambios, no sé si ha hecho 5, pero sí 4 cambios de un solo momento y te replantea la forma de jugar. Yo creo que lo intentó. Hizo los cambios de... Salió Benavente y Sosa. Sí, salió Benavente y Iberico. Salió Benavente. Vamos a armar acá el. Sale Benavente. Sale Iberico. Entra Sosa. Entra de volante. ¿Sí? Y Masloren entra de extremo. Así empieza el segundo tiempo. Un segundo tiempo donde a los primeros 3 minutos se veía la misma situación. Sporting Cristal, esta vez un poco más replegado, Sport Huancayo tratando de imponer su juego vertical, pero que al minuto 5, minuto 6, después de un centro, viene el penal para Sporting Cristal. A ver, hace unos días todo el mundo elogió bastante la forma de cómo pateó Christopher González. Picó la pelota frente a en un torneo internacional, en una tan de penales que te aseguraba tener este torneo internacional por la temporada, y se elogió bastante. Pero el fútbol es así. Un día tienes toda la gente a favor por haber hecho una genialidad como picarla, y luego tienes a todo el mundo en contra criticándote y puteándote porque fallas un penal. Porque si Christopher González hacía ese penal, el juego cambiaba por completo a favor de Sporting Cristal. Yo creo que si es que lo llegaba a hacer, Sporting Cristal un poquito más inteligente, por ahí retrocedía un poco más las líneas, ya un Sport Huancayo que tenía que salir a buscar, estar con jugadores rápidos como McLaurin, como Moretti cuando entró, pudo haber aprovechado esos espacios, pero no. Christopher González falla el penal, situaciones del fútbol, cosas que pueden pasar, así como lo hizo entre semana, los fallos de fin de semana, y peor, para mala suerte de él, a los segundos, al minuto, viene la situación de gol del Sport Huancayo. Ahora, siempre hemos criticado aquí que el Sporting Cristal en esa transición de ataque-defensa es muy malo, que deja muchos espacios, que replega mal, que no hay un jugador que corte la jugada para poder evitar esas transiciones o esos contraataques rápidos. En el primer gol de Sport Huancayo, a Sporting Cristal no la agarra mal parado. Sporting Cristal estaba replegado, estaba en momento defensivo. O sea, estaba con la línea de 4, era 4-5-1, donde quedó solo Otoya, y tuvo una pasividad tremenda. Primero, vamos a poner la imagen que tenemos aquí. Vamos a poner la imagen. Ahí tenemos. Después del remate del jugador de Huancayo, queda una segunda acción y llega por el lado derecho, si no me equivoco, es Canela, que Lora lo marca a más o menos 3 metros. No entiendo yo por qué hay jugadores que tienen ese concepto de marcar tan alejado.
tan alejado al rival y le das todo el espacio para que pueda decidir si meter un centro por arriba, si meter un centro por abajo, si regatear. Entonces es muy pasivo para ir a marcar, porque venía de un remate de larga distancia, una muy buena tajada de Enrique, claro, que deja rebote porque terminó volando, y un Lora que va a marcar muy pasivo, y un Casonati que no estaba en la zona que debe estar. Porque ese jugador que está delante de Casonati era la marca de él como volante central que debe tapar esos espacios entre los centrales y el mediapunta, el delantero, debe estar él. Y a él le ganan después el remate, desmarca el jugador Huancayo y Casonati se queda parado. Entonces tanto Lora como Casonati tuvieron una pasividad tremenda para el primer gol del Huancayo. ¿Sí? Un gol muy bien estructurado, porque Huancayo, como les comenté, ya estaba más en campo rival, no tenía circulaciones largas, posiciones largas, pero intentaba poder ser más vertical, poder hacer daño con menos pases. Entonces ahí nace el primer gol del Sport Huancayo, con la pasividad de la defensa de Cristal, y como digo, se le criticó, yo critiqué mucho los repliegues, esos retrocesos que lo hacen mal, pero esta vez no estaba en repliegue, no estaba en transición, estaba en momento defensivo, estaba ordenado, o entre comillas, debieron estar ordenados en ese momento del juego. Ahora pasamos al segundo gol. En el segundo gol también inicia por el lado derecho del Sport Huancayo, el lado izquierdo del Sporting Cristal, en donde empieza la jugada en una situación de 2 contra 1 y encima de espaldas al jugador del Sport Huancayo. Si no me equivoco, también es el mismo jugador Canela. Tienes a Wilson y a Lora marcando a un jugador del Sport Huancayo de espaldas cerca al banderín de córner. Yo como entrenador, primer concepto defensivo, y sobre todo en zona 1 contra un jugador de espaldas. Lo primordial es que un jugador cuando está de espaldas quizás te busque la falta, ¿sí? Abra los brazos, proteja el balón con el glúteo, intente ganar un córner o intente que lo empujes y te busca la falta. Ok, yo en ese momento como defensor, lo primero que debo hacer es evitar que ese jugador gire y quede de frente a mi arco. Esa es mi primera función, evitar que gire. Y a partir de ahí, evitar que gire, meter la punta del pie o orientar lo que vaya hacia atrás o acorralarlo hacia la línea para yo poder ganar un lateral. Entonces son conceptos básicos que se deben hacer. Intentando en una superioridad numérica de 2 contra 1, el jugador logra girar y logra meter un pase filtrado por el medio de los dos, con la llegada de un segundo jugador que termina metiendo el centro y el gol de cabeza de Caballero que acaba de ingresar hace menos de 30 segundos. Entonces, volvemos a lo mismo. Cristal, defensivamente muy pasivo, defensivamente horroroso, creo yo, en el partido frente a Sport Huancayo. Porque son situaciones básicas, son situaciones que la deben manejar estos chicos. O sea, Lora no tiene 15 años. Lora ya es un jugador que, si no me equivoco, tiene 2 temporadas en el primer equipo. Y a eso le sumamos que después del centro, muy similar a un partido de la temporada pasada, en donde Pósito, como defensa central, al recibir un centro, tú vas calculando la altura y la velocidad del balón. Si queda corta, te acercas al balón para atacarlo y poder despejar. Y si ves que está quedando larga, vas retrocediendo para poder tener esa coordinación y poder o despejar o evitar que el rival tenga la posesión del balón o genere una situación tan cómoda. ¿Qué hizo Pósito? En el lugar donde estaba, se plantó, saltó y el balón le pasó por arriba. Eso le pasa a un chico de 12 años, de 13 años, que por ahí todavía no tiene esa coordinación espacial de poder manejar el tiempo y el espacio en función de la velocidad del balón. Pero Pósito, con más de 4 temporadas en primera, 5, ya no es un juvenil. Y así tenga 20, 21 años, ya teniendo más de 3 temporadas en primera, ya se le tiene que exigir como un jugador profesional. Por algo está en primera. Pero si sigue cometiendo estos errores tan infantiles, yo creo que Pósito no ha hecho ningún mérito para quedarse en Cristal este año.
y lo demuestra con estos errores tan básicos. Entonces Sporting Cristal recibe el segundo gol frente a dos horrores defensivos, el primero que de Wilson con Lora que dejaron girar al rival, y luego Opósito que no tiene la capacidad de poder coordinar y poder despejar ese balón. Luego de eso, un Sport Huancayo ya más tranquilo, retrocedió un poco las líneas, comenzó a defenderse mejor. Sporting Cristal por ahí mete un par de cambios más. Entra, entra Ávila por Otoya, entra el Chico Moretti, y ya Cristal empieza por ahí, más que por juego, con empuje, con un poquito de desorden, busca atacar. O sea, era un Sporting Cristal irreconocible. Que el rival lo llevó a eso, sí, porque Roberto Mosquera fue muy inteligente como le planteó el partido a Cristal. Con los Namos, lo planteó esperándolo en, en zona 2, porque si cometía el error de la U de esperarlo en zona 1, de hacer un bloque bajo, le iba a pasar mal, creo yo. Porque Cristal tiene la capacidad, si tú le das espacios, Cristal tiene la capacidad de poder generarte situaciones constantemente. Ahora, Roberto Mosquera lo plantea esperar en un bloque medio, en donde cada vez que recibían los balones ahí, saltaban la presión, recuperaban la pelota y hacían las transiciones rápidas. No generó mucho con esas transiciones, pero generó justo en lo otro, en momentos de ataque. Cristal está en momentos de repliegue. Ya luego del segundo gol, Cristal con un poco más de garra, de empuje, un poco más de desorden, intentó generarlo. Luego Moretti, yo creo que entró bien, es un chico que ya tiene ya 2 temporadas en primera, si no me equivoco, 2 o 3 temporadas en primera, que siempre se le vio cosas interesantes al chico, que es rápido, que es encarador, que es habilidoso. Ayer estuvo muy participativo, estuvo muy metido en el partido. Y luego, después de un gran desmarque de ruptura, ya tenemos la imagen, después de un desmarque y ruptura a la espalda de los centrales, si no me equivoco, el pase fue el Lútero de Casonati, un pase a las espaldas, termina generando el 2-1 después de haberse sacado al arquero de encima, termina siendo un buen gol. Ahora, Sporting Cristal acaba de sumar 5 puntos en 5 fechas, queda 8 puntos del puntero, que es Alianza Lima, con 13 puntos. No sé si ya se está despidiendo de la apertura, porque si se despide de la apertura, Sporting Cristal tiene que asegurar Copa Libertadores. Ya ni siquiera te va a alcanzar Sudamericana. Y más por un tema económico que por un tema de competir un torneo internacional, porque de la que lo va a competir, ya sea Sudamericano o Libertadores. Pero Libertadores te genera un mayor ingreso económico. Entonces, si ya dejaste de lado en la apertura, aunque aún queda fechas, has dejado medio de la apertura, tenés con todo a pasar esa fase 3. Ahora, ¿qué le viene al Sporting Cristal después del partido con Carabobo? Le viene partido en Lima frente a Alianza Atlético, partido en Lima frente al Sport Boys, luego de visita a Chancas, y luego en Lima frente a UCB Moquegua. Si Sporting Cristal aún tiene la intención de pelear por la apertura, que la debe tener como equipo grande, tiene que sacar 12 de 12 de esas próximas 4 fechas. Debe de sacar 12 de 12. Bueno, vamos por un empate en Chancas, dice Cristal, 10 de 12. Si Cristal no saca mínimo 10 de 12 de los próximos 4 partidos, chau apertura. Chau apertura, y encima viene en abril los primeros partidos de Copa Libertadores. Por ahí va a comenzar a alternar con un equipo suplente, entre comillas, en el torneo local. Entonces te estás alejando completamente. Y sabemos que Cristal, la Alianza y la U todavía no estamos en las condiciones de poder pelear la Libertadores. Cusco tampoco, no estamos en la capacidad de poder decir, listo, voy a buscar el pase a octavos y en octavos voy a pelear, llegar a cuartos. O sea, estamos aún lejos. Más que todo por un tema de ir ganando más que todo esa experiencia por ahí, buscar una clasificación a Sudamericana, y en Sudamericana un poco más factible poder avanzar en las etapas. Yo creo que es una buena opción.
Pero si no, Sporting Cristal está dejando pasar una parte importante del año, ya que viene 5 años sin ganar títulos, que se te escape la apertura en las primeras 5 fechas sería algo terrible. Y tú, hincha celeste, ¿qué opinas de este partido? ¿Cómo viste este Sporting Cristal? ¿Crees que hay jugadores que no están dando la talla? No hablé mucho de Otoya, pero lo que mostró ayer sigue demostrando que tampoco tiene la capacidad para mantenerse en el Sporting Cristal. Lo que lo he visto hasta el momento, del año pasado y este año, no ha demostrado el por qué puede estar en Sporting Cristal. Luego Lora no se le ha visto mucho, por el partido de ayer tuvo muchos errores, por ahí fueron los 2 goles. Luego Pósito, que cada vez que juega comete algún error. Luego Cristóbal González, que termina fallando el penal, pero que es intermitente, que hay partidos que juega 8 puntos, otros partidos que juega 5. Entonces aún no tiene esa constante, mantener un nivel alto, quizás porque viene una lesión o qué sé yo, ¿no? No es un jugador malo, por decir Cristian González, cuando está bien, es un jugador que ayuda, que está al nivel de Tábara, que está al nivel de YouTube, pero por ahora, bueno, el día de ayer todo el equipo en general no demostró ese nivel que venía mostrando en las últimas fechas. Por ahí no sé si el segundo o el suplente de Viseu es Otoya, es Ávila, es Mateo Rodríguez. Yo creo que Mateo no, porque hasta el momento no lo he utilizado. Pero yo pensé que el suplente de Viseu era Ávila. Si no estaba Viseu, jugaba Ávila, pero autor y suplente poniendo a Otoya por encima de Ávila. Y Ávila es un jugador que conoce de altura, que ha jugado en Huancayo, que sabe de estos partidos. Yo creo que ahí también Autori se equivoca en ponerlo Toya por encima de Ávila. Pero bueno, hincha celeste, déjame en comentarios tú. Ya se escapó la apertura de. ¿Se le escapó el torneo de apertura o crees que aún hay chances? ¿Crees que hay que priorizar por completo el torneo internacional y ya que esperen hasta la clausura? ¿Que tienen que traer sí o sí un delantero más? Aunque viéndolo bien, aparte de un delantero, yo creo que Sporting Cristal también necesita un volante más de marca. Porque no tiene un volante más de marca después de Casonati. De marca pura, no tiene. Puede jugar Tábara, sí. Puede jugar Wilson, sí, pero no es su principal función, no es su principal característica. Hasta el mismo Yotun podría jugar, pero no es su principal característica. Entonces, ahí viendo bien también Casonati, ¿por qué le digo lo de Casonati? Porque Casonati es un jugador que se gana la María muy rápido se gana la María. Muchas veces, entre los primeros 15 minutos ya está con la María. Y claro, tiene la capacidad de poder manejar esa tarjeta, pero se va a acumular tarjetas, va a tener partidos suspendidos, en algún momento va a poder tener una doble amarilla. ¿Y quién tiene ese Sporting Cristal como volante de marca pura? Está el chico juvenil que entró, Castillo, pero claro, todavía no le vamos a dar responsabilidad si recién tiene 10 minutos en primera. Así que después de este análisis, déjame tus comentarios, cómo viste tú Sporting Cristal. Y si te gustan estos tipos de análisis, no te olvides de seguirme, darle like y nos vemos en el próximo partido.